Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. Comenzamos. En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de septiembre de 2016. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra, que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, más que un consejo, es una indicación. En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve. Se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También has de tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta 3 puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc. es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración, para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Comenzamos con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el análisis morfológico es la pregunta número 3 de sintaxis y morfología. En su apartado 3.2 nos pide que realicemos el análisis morfológico de las siguientes 5 palabras pertenecientes a la oración: a mí me produce vergüenza que nuestro sistema educativo haya condenado a esas asignaturas. Las 5 palabras para analizar morfológicamente son las siguientes: 1. Me. 2. Nuestro. 3. Sistema. 4. Haya condenado. Y 5. Esas. La primera palabra es me. Es un pronombre personal átono de primera persona del singular. De los pronombres personales debemos indicar la persona, el número, el género y la acentuación, si es tónico o si es átono. Para señalar su género hemos de fijarnos en el contexto en el que aparece. La segunda palabra es nuestro. Es un determinante posesivo de primera persona, masculino singular, de varios poseedores. De los posesivos indicaremos si son determinantes o adjetivos según vayan antepuestos o pospuestos al nombre. Indicaremos también su persona, el número de poseedores, el género y el número morfológico, es decir, si están en singular o en plural. La tercera palabra es sistema. Es un sustantivo común, masculino, plural. De los sustantivos diremos si son comunes o si son propios. En el caso de que sean comunes, también indicaremos su género y su número. En cuarto lugar aparece haya condenado. Es una forma del verbo condenar, de la primera conjugación. Está en tercera persona del singular, en pretérito perfecto compuesto, del modo subjuntivo y en voz activa. Del verbo indicaremos la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo, aspecto en el que está, el número y la persona. También indicaremos si está en forma no personal en el caso de que aparezca en infinitivo, gerundio o participio. En quinto y último lugar tenemos esas. Es un determinante demostrativo de distancia media y está en femenino plural. De los demostrativos indicaremos si son determinantes o si son pronombres. Cuando aparecen pospuestos se asimilan a los adjetivos, como en el día ese.
También indicaremos si son de cercanía al hablante, de lejanía o de distancia media, además de su género y su número. De esta forma quedarían las 5 palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra, y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. Continuamos con la opción B, con la pregunta de sintaxis y morfología, que en su apartado 3.2 nos indica que realicemos el análisis morfológico de las siguientes 5 palabras pertenecientes a la oración. El locutor, haciéndose eco de lo que vemos y oímos a diario, hablaba de la importancia de una actitud positiva. Las palabras señaladas para analizar morfológicamente son: 1. Locutor. 2. Haciendo. 3. Hablaba. 4. Una. Y 5. Positiva. La primera palabra es locutor. Es un sustantivo común, masculino, singular. De sustantivo hemos indicado en una diapositiva perteneciente a la opción A qué es lo que hemos de decir. La segunda palabra es haciendo. Pertenece al verbo hacer, de la segunda conjugación, y es una forma no personal. Está en gerundio. La tercera palabra es hablaba. Pertenece al verbo hablar, de la primera conjugación, está en tercera persona del singular, en pretérito imperfecto del modo indicativo y en voz activa. Del verbo también hemos indicado en una diapositiva de la opción A lo que hemos de decir. La cuarta palabra es una, es un artículo indeterminado en femenino singular. Del artículo indicaremos si es determinado o definido, indeterminado o indefinido, su género y su número. En el caso de que sea una forma contracta, también la analizaremos. Por último, tenemos que analizar la palabra positiva. Es un adjetivo calificativo, femenino singular, de 2 terminaciones y en grado positivo. Del adjetivo indicaremos el género, el número y el grado en el que aparece, si es positivo, comparativo o superlativo. También indicaremos si es un adjetivo de 2 terminaciones, de una terminación o si es invariable. Puede completarse la clasificación del adjetivo diciendo si es relacional, calificativo o si es un adjetivo sustantivado. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las 5 palabras pertenecientes a la opción B. Ponemos el número, la palabra a analizar y a continuación su análisis morfológico, y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes 4 cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.